Mónica García, ministra de Sanidad de España, indicando entonces cómo se va a llevar a cabo este procedimiento, pero sobre todo también diciendo no vamos a entrar en polémica con las autoridades de Islas Canarias. Ya estamos en comunicación con Rodrigo España, periodista en España, para que nos cuente mucho más sobre esta situación. Rodrigo, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, Loe Martínez te saluda. Bienvenido a Los de la Ciudad. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Como comentaban, como escuchábamos a la ministra Mónica García recién, el barco se está dirigiendo efectivamente a las Islas Canarias, más precisamente a Tenerife Sur, a la isla de Tenerife Sur. Allí atracará en la localidad de Granadilla de Abona. Es un puerto secundario, ha explicado hoy la ministra y el ministro del Interior, Grande Marlaska. Es un puerto secundario, por lo que también desactiva esto que venían diciendo de la polémica con el presidente de la provincia de Canarias, porque no es el principal puerto comercial de Tenerife, que es un puerto de entrada a Europa y a África, estando tan cerca de Marruecos y del continente africano. Es un puerto de mucha actividad, pero por razones humanitarias y éticas, usó la palabra los ministros hoy por la mañana, es que van a usar a Granadilla de Abona. Allí va a atracar el barco, se hará descender a las 139 personas que hay hoy en día en el barco, en este crucero, y se las repatriará. Ajá. Pero antes de repatriarlos, ¿van a pasar por algún control sanitario? ¿Se sabe eso? Sí, habrá lo explicó hoy la ministra junto al ministro del Interior. Va a haber un programa de protección europeo, de protección civil, que está coordinado entre la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. Entonces, todos los países pertenecientes a la Unión Europea van a aportar, en este caso, aviones medicalizados, aviones sanitarios, personal médico especializado, infectólogos, para realizar un primer testeo de los tripulantes y de los pasajeros de este crucero, y una vez que confirmen que no portan la enfermedad, hoy la ministra aclaró que si portan la enfermedad son asintomáticos. Al día de hoy, el último pasajero que te presentaba síntomas era el médico del barco, que fue por el que se debatió entre ayer y hoy a dónde iba a atracar ese barco, porque el médico presentaba síntomas un poco graves con respecto a su salud, y era o se trasladaba a Canarias o se lo trasladaba a Países Bajos. Finalmente se lo trasladó a Países Bajos, está siguiendo el protocolo, pero es el último que quedaba sintomático dentro del barco. Claro. Dentro del barco, por lo que han explicado algunos pasajeros, realizan una especie de, y esto es por lo que nos hace acordar a la pandemia de COVID-19, claro. Si bien los infectólogos dicen que esto no tiene nada que ver, pero hay un aislamiento selectivo, claro, como una cuarentena, claro. Los pasajeros están en sus habitaciones, hay una especie de recreo, cuentan, arriba del barco, donde salen un poco a tomar el aire, a tener un poco de recreación dentro de semejante panorama, y a buscar su cena, en este sentido. La tripulación, el cocinero, la tripulación y la cocina del barco todavía funciona, y los pasajeros salen de sus habitaciones a buscar su alimento. Claro. Esto estima la ministra de Salud y el ministro del Interior de España, que el barco estará entre casi 72 horas más en el mar antes de atracar en Canarias, para que los pasajeros desciendan, testearlos, y en ese caso empezar los vuelos de repatriación. Serán vuelos medicalizados desde el aeropuerto de Tenerife Sur, que es un trayecto, por lo que comentan, relativamente corto, y con pacientes asintomáticos, volver a sus destinos. Dentro del pasaje hay pasajeros estadounidenses, ingleses, hay 14 españoles, por lo que es la población más importante dentro del barco después de los americanos. Después de los estadounidenses hay 20 estadounidenses y hay 14 ciudadanos españoles, a los que se les aplicará un protocolo diferente en este caso, a la no repatriación, por decirlo de alguna manera. Claro. Descenderán del barco
se los trasladará al aeropuerto militar, no al aeropuerto de Tenerife Sur, sí, al aeropuerto militar de Canarias, y de allí directamente al hospital militar de aquí de Madrid, donde permanecerán aislados. Claro, Rodrigo, porque encima se confirmó que la cepa es la cepa Andes, que se transmite de persona a persona, con lo cual complica más la situación. ¿Pudiste observar cuál es la respuesta por parte de la gente en redes sociales, en la calle, con respecto a esta decisión del gobierno español y el protocolo que va a activar con estos pasajeros que van a poder ingresar al país? Por supuesto con mucho cuidado, pero también debe generar cierto temor. Sí, hay respeto, se consulta y se crea una especie de paranoia con esto del COVID-19, otra vez un virus que anda dando vueltas, que no sabemos muy bien cómo se contagia, a lo que responden los infectólogos y los grandes, por ahí la televisión y las redes se empiezan a dar cuenta de, ok, hablemos con personal especializado, con infectólogos, que nos cuenten de qué se trata, cómo se transmite, y los infectólogos recalcan que no asocien a la pandemia de COVID-19. A ver, hay paranoia, pero no es un virus que se transmita con la velocidad que se transmitía el COVID-19, que era desconocido en su momento para los infectólogos, y es una enfermedad que aquí en España está erradicada. O sea, por eso hay cepas europeas, hay cepas asiáticas, está la cepa de los Andes, que es la confirmada, pero aquí está erradicada y saben cómo tratarla, entonces llaman a no alarmarse, pero es fácil caer en pandemia de COVID-19, que el protocolo sea aislar al enfermo, entonces retrae otra vez a todo lo que fue en ese momento una pandemia y demás, pero, a ver, las redes replican, pero también replican esto, el consejo de no hay alarma. No hay alarma y es, en palabras de la propia ministra, es un riesgo menor. Bien, entonces está la expectativa, Rodrigo, que sea inminente cuando ya lleguen los pasajeros de este crucero a la zona para que desembarquen. ¿Aproximadamente cuándo llegarían? Se estima que será en las próximas horas, entonces. Sí, se calcula que el viernes por la tarde, hora local, alrededor de esta hora todavía tienen bastante de viaje. Sí, estimaban hoy por la mañana que en 72 horas, con las condiciones climáticas actuales, llegarían a Canarias. Hay que recorrer y son varias millas náuticas las que tiene que recorrer este barco, y en esta situación tan particular donde la tripulación se mueve lo justo y necesario, donde los pasajeros también tienen otras actividades y demás. A ver, se comentó también un crucero de lujo, no tiene las características del típico crucero de lujo que nos cruzamos por ahí en grandes puertos de Centroamérica o de alguna playa paradisíaca. Es un crucero de puertos remotos, de hecho salió de Ushuaia, fue a Cabo Verde. Una de las pasajeras españolas es una científica valenciana que subió a ese barco por fotografía, por conocer lugares remotos de este lugar, y por lo menos le quedan unas 72 horas más de viaje hasta llegar a Canarias, a tierra firme, y a encontrarse con un dispositivo sanitario que parece va a ser enorme, va a llamar la atención, pero, como decían hoy los ministros, va a estar a la altura de las circunstancias, y por eso la OMS elige España, porque tiene los medios necesarios para recibir a toda esa gente y el apoyo de la Unión Europea para, si necesita, apoyarse en ellos y hacer un operativo correcto. Estaremos atentos a ese operativo. Gracias, Rodrigo, por esta comunicación y la información. Muy amable. Por favor, un placer. Hasta luego. Rodrigo España, periodista en España, respecto a este buque que va a llegar a las Islas Canarias en las próximas horas, y obviamente el operativo muy importante sanitario y de seguridad para trasladar a cada uno de los pasajeros y por supuesto a los infectados de hantavirus.